Yo les cuento un poquito los antecedentes de esta Comisión Nacional de Garantías. Esta comisión la crearon los acuerdos de paz y el propósito fundamental es crear, como su nombre lo indica, unos mecanismos de protección para los líderes de organizaciones políticas y sociales y para los defensores y defensoras de derechos humanos, y ver de qué manera se puede, por un lado, prevenir y por el otro lado avanzar en las investigaciones de atentados, amenazas y, por supuesto, en el caso particular de hechos que ustedes saben se han venido presentando en el país, sobre los cuales además hay divergencias en el número de personas que han sido, digamos, asesinadas en el marco de la consolidación de los acuerdos de paz. Nosotros lo que hemos hecho en el día de hoy es poner en conocimiento de todas las instituciones, convocando además por primera vez después de mucho tiempo a la Fiscalía General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de Defensa, a la Policía Nacional, conjuntamente con las organizaciones sociales que de alguna manera son víctimas de todos esos atentados, para lanzar una plataforma común de defensa de los líderes de organizaciones políticas y sociales y de los defensores de derechos humanos, con el ánimo de tener, ya lo he dicho, un sistema de información que permita prevenir sobre todo ese tipo de atentados. Hemos llegado a varias conclusiones. Primero, el problema esencial de estas instancias es de articulación. Como ustedes saben, cada cual llega aquí con un sistema de información distinto. Como dicen hoy en día los jóvenes, los sistemas no se hablan entre sí. Unas son las estadísticas que tiene el gobierno, otras son las estadísticas que tiene la Defensoría del Pueblo, otras la Fiscalía, otras la Procuraduría, y lo que estamos tratando es de montar un sistema de información inteligente que nos permita por lo menos disponer de fuentes de información que sean confiables. Y la confiabilidad es un elemento base de lo que es la construcción de un espacio como este. Ustedes saben que aquí estamos frente a un desafío grandísimo, y es evitar que se repita el genocidio y el exterminio que se dio hace 2 décadas con la Unión Patriótica, y esos temores existen en las organizaciones sociales, y son temores que por supuesto hay que disipar por la vía de la construcción de la confianza. Lo que hemos hecho aquí en esta reunión de hoy, yo no sé si eso será noticia o no, es construir confianza entre los organismos del Estado y las organizaciones sociales, y lo hemos hecho por la vía de entregarles un borrador de directiva de la Procuraduría en ese sentido. Una directiva que busca articular esfuerzos de todas las instituciones del Estado en todos los niveles territoriales, porque además la defensa de los líderes de derechos humanos y de los líderes de organizaciones políticas y sociales no necesariamente se comanda desde Bogotá, sino que es necesario ir a las regiones. Hemos señalado, por ejemplo, de cómo se tiene que vincular a los alcaldes y a los gobernadores en este propósito, a los fiscales que están en las regiones, a los procuradores regionales, a la Defensoría del Pueblo, a los personeros, es decir, toda una estructura a nivel territorial que permita crear un sistema en donde haya protección efectiva de los líderes sociales, con el desafío tan grande que ustedes saben que significa eso. Porque hoy mismo ya las mismas organizaciones sociales están hablando de otro caso lamentable que por supuesto sigue prendiendo las alarmas. Pero de aquí en adelante, ¿de qué se trata? Primero, de trabajar conjuntamente en los sistemas de información. Segundo, de actuar inmediatamente en el caso de amenazas, en el caso de atentados y en el caso de situaciones ya extremas como las que se pueden presentar, para que haya resultados en la investigación. Tomamos la determinación, por ejemplo, de convocar a la justicia. El Poder Judicial no ha sido parte de esta Comisión Nacional de Garantías, repito que es producto del acuerdo de paz, y la idea es convocar a las instituciones judiciales para que hagan parte también de todo este proceso. Como les decía, la gran conclusión de la reunión es que tenemos que avanzar en la construcción de confianza, en que tenemos que actuar articulada y coordinadamente, en que tenemos que hacerlo en el plano territorial para mostrar efectividad en las acciones territoriales, y que por supuesto en el caso de las organizaciones sociales tenemos un desafío adicional
que es el año electoral que ha comenzado. Muchos de esos nuevos líderes del país van a participar en procesos electorales y por supuesto aumenta el riesgo en el sentido de la protección que tiene que darle el Estado, y por eso estaba presente la Unidad Nacional de Protección. Vamos a tener un enlace específico con la Unidad Nacional de Protección, y el objetivo común de todas estas entidades es tratar de proteger a esos líderes sociales que por supuesto quieren ser protagonistas de los nuevos escenarios electorales que se van a concretar el año entrante en las elecciones del 2018. Ese sería como el gran resumen de la reunión. Procurador, en temas de cifras, como usted lo decía, pues hay diferencias, pero concretamente, ¿cuáles son las cifras en el caso de los líderes sociales que en esta época electoral van, digamos, a tener protección o necesitan protección? Sí, fíjese usted que ese tema no lo abordamos, porque realmente lo que estábamos tratando era de crear una metodología de trabajo conjunto que permita que en algún momento las cifras coincidan. Es que el problema es que las cifras no coinciden. Entonces, cualquier tipo de precisión o juicio de valor que yo haga sobre quién tiene las cifras correctas, un poco es volver al inicio del problema. Lo que estamos tratando es de montar una metodología que permita que haya una plataforma común de información, un sistema de información inteligente donde esté el Estado integralmente, el Poder Ejecutivo, el Gobierno, más la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría, siempre arrancando de una misma base de información, que eso es lo que no pasa en este momento. Lidia Chica. Dale, Lidia. Procurador, una, digamos, de las grandes diferencias que hay entre el gobierno y estas instituciones que han anunciado la muerte de los líderes es si es un tema sistemático y organizado. El gobierno dice que no, ellos dicen que sí. Con la información que usted hoy vio como tal, ¿qué se puede inclinar a pensar? Es el mismo problema de las cifras, ¿no? Cada cual tiene una visión diferente y realmente tal vez lo constructivo de una instancia como esta es que todos venimos desde sectores diferentes a tratar de ponernos de acuerdo de manera convergente en una plataforma que nos permita esclarecer eso. Si efectivamente se trata de crímenes de esa naturaleza, ustedes saben que hay algunos que sostienen pues que no se trata de eso porque puede haber también problemas de delincuencia común ahí vinculados a ese tipo de amenazas. Por eso es tan importante refinar los criterios para saber qué tipo de liderazgos sociales y políticos se están dando en las regiones. Entonces me parece a mí de nuevo que claro, emitir de nuevo un juicio de valor al respecto, pues es caer en la trampa de que hay interpretaciones de uno y otro lado. Lo que estamos tratando es de apuntarle todos en la misma dirección a que haya información común que permita definir que efectivamente o se da o no se da sistemáticamente ese exterminio, porque lo que hay que evitar es eso. Yo creo que el país tiene una experiencia muy dura desde el punto de vista de lo que sucedió con la Unión Patriótica y lo que hay que hacer, ustedes lo han oído, el principio fundamental de toda la justicia transicional y restaurativa es el principio de no repetición, y el lujo que no se puede dar a este país es que se repitan esos crímenes sistemáticos contra la oposición política o contra quien se considera el enemigo político de turno. Eso es lo que hay que erradicar y lamentablemente cualquier tipo de atentado es sencillamente un retroceso en la consolidación del proceso de paz. Si la paz fracasa, pues sencillamente lo que vamos a seguir es multiplicando el número de víctimas en este país. Doctor, una de las preocupaciones que ustedes manifestaron en el concepto que le enviaron a la Corte Constitucional sobre el decreto ley que creó la comisión era que no se entendiera por amenaza también el ejercicio que haga la oposición, que no se entienda por amenaza a la paz. Sobre ese tema, ¿ustedes qué acordaron? Pues que la oposición no se sienta, digamos, perseguida por esta comisión. Sí, fíjense ustedes cómo aquí tocan varios aspectos del acuerdo y actualmente hay uno que está precisamente en discusión en el Congreso de la República y es el estatuto de la oposición. Yo creo que el tema de la oposición tiene que ver con las definiciones que va a hacer el Congreso en el marco del estatuto desde el punto de vista de los derechos y de los deberes que tiene la oposición de aquí en adelante. Ahí, por ejemplo, se le está entregando una responsabilidad a la Procuraduría. Nosotros hemos pensado, yo les he contado desde el punto de vista institucional, frente a los acuerdos, por ejemplo, nosotros vamos a crear una Procuraduría de la Paz, vamos a desprender de la Procuraduría de Derechos Humanos y Etnias una Procuraduría específica para los grupos étnicos. Hemos fortalecido la Procuraduría de Víctimas, a donde ha llegado Elena Ambrosi, que era miembro de la Oficina del Alto Comisionado, y hemos fortalecido la Procuraduría de Tierras. Y fíjense ustedes que todo esto tiene una incidencia en las investigaciones, por ejemplo, de los crímenes de los líderes, porque nosotros tenemos procuradores judiciales en esos procesos.
hemos acordado aquí hoy también que vamos a estar en esos procesos con los fiscales regionales, con los procuradores regionales. Este mismo ejercicio que hicimos hoy en Bogotá hay que hacerlo en las zonas del más alto riesgo, que ustedes saben cuáles son. Son el Cauca, Antioquia, Nariño, en fin, zonas del país donde el nivel de riesgo de amenazas y de atentados y de muertes de los líderes sociales pues se han convertido pues en el objeto del trabajo precisamente de esta Comisión Nacional de Garantías. Entonces, todas esas definiciones de quiénes son los líderes de la oposición y de las garantías para ellos tiene que ver también con la definición de carácter político que se haga en el Estatuto de la Oposición. Muchas gracias. Perdón, ¿ya hay agenda para continuar con esta reunión? Sí, ¿O ya convinimos hacerlo en el territorio la próxima vez porque creemos que esto hay que hacerlo, pero con las contrapartes nuestras a nivel territorio, con los alcaldes, los gobernadores, los fiscales regionales, los procuradores regionales, los defensores del pueblo, los personeros municipales. Entonces la próxima sesión seguramente la haremos en el territorio como toca. Mil gracias.